Video número 2 del curso del Laravel 8 en el que estamos construyendo un blog. En este video nos vamos a dedicar a dos cosas de manera particular. En primer lugar, vamos a ver un índice de aquellos conocimientos que vamos a estar adquiriendo durante este curso del Laravel 8, aquellas cosas que vamos a estar viendo de manera general y obviamente no está todo, pero sí lo que vamos a estar, por lo menos a lo que vamos a tener un acercamiento. Posteriormente vamos a estar mirando la estructura de nuestro programa y qué más mejor hacerlo que desde el módulo entidad relación. Así que sean todos bienvenidos a este tutorial 2 del curso del Laravel 8 en la construcción de un blog. Bueno, y antes de continuar, quisiera decirles dos cambios importantes, o bueno, dos cosas importantes por lo menos con este curso o con este blog completo que vamos a estar desarrollando. Como les decía, en el primer video intentaré sacar dos tutoriales semanales y todo lo que tienen que ver con archivos estarán en la página de Patreon o de Patreon para aquellos usuarios que apoyen este trabajo. Aquí está por lo menos LR, ya está subido aquí. Todo usuario que participe en Patreon va a tener acceso a estos ERs, va a tener acceso a las imágenes, pero aparte de eso, el repositorio está privado, como pueden ver acá. Así que no voy a dejar el repositorio público, sino que privado para que todas las personas que participen aquí de Patreon también tengan acceso al repositorio y así les sea fácil seguir el curso. Sin más, entonces este será el temario de lo que vamos a estar viendo de manera particular, o bueno, o más bien general en el curso. Vamos a estar viendo las novedades del Laravel 8. Aparte de eso, vamos a crear comandos que se ejecutarán directamente desde Artisan. Vamos a crear nuestros propios comandos. Por ejemplo, cuando estemos trabajando con el módulo de permisos, si queremos hacerlo a través de un CRUD o si queremos crear permisos a través de la consola Artisan, lo vamos a poder hacer a través de crear comandos con Artisan. Vamos también a crear directivas de Blade que nos ayuden en el flujo de trabajo. Esto también, por ejemplo, para crear funciones o directivas en Blade que nos ayuden, por ejemplo, a la hora de hacer permisos, de mirar o revisar permisos desde la parte frontal o desde la parte front-end de nuestro proyecto. Vamos a mirar notificaciones en tiempo real con Pusher, notificaciones que nos avisen aquí en la página que algo está pasando, por ejemplo, que el administrador mande alguna información y todos los usuarios que estén conectados puedan ver esa información, o que alguien hizo un comentario y que al administrador inmediatamente le aparezca que llegó un comentario. Vamos a hacer eso en tiempo real, lo vamos a hacer tanto en notificaciones vía email, vía SMS y vía base de datos, todo esto con Laravel. Vamos a hacer trabajos con QS, con Jobs, vamos a trabajar un poco de eso también y vamos a mirar almacenamiento de archivos tanto en local como en remoto. Esto no quiere decir que es lo único que vamos a hacer, pero quería mostrarles esto para que ustedes vean que vamos a mirar siempre cosas de Laravel. Esto no es lo único, vamos a mirar muchas otras cosas. Obviamente vamos a trabajar con Eloquent, vamos a trabajar con las relaciones directamente con Eloquent. No haremos prácticamente trabajo con el Aptiv Record, sino que vamos a trabajar directamente con el modelo, con Eloquent como tal, con el ORM. Vamos entonces a mirar la estructura inicial de nuestro proyecto y qué es lo que se propone para que usted más o menos tenga una idea de lo que vamos a lograr entonces al hacer este blog. Están viendo en pantalla entonces el modelo entidad-relación hecho con MySQL Workbench. Y lo que estamos viendo acá, entonces, ¿qué va a ser? Estas partes donde están estos azules claritos, será toda la parte que tiene que ver con el blog como tal, donde vamos a tener posts, donde vamos a tener categorías que van a estar asociados a ese post, por lo tanto vamos a tener tablas relacionales aquí, vamos a tener categorías y un post va a estar asociado a diferentes categorías. Aparte de eso, vamos a tener tags de la misma manera que tenemos categorías y posts asociados a esos tags o tags asociados a esos posts. Vamos a tener comentarios y como podemos ver, comentarios será una tabla recursiva porque un comentario entonces puede tener comentarios sobre ese comentario. Esto nos permitirá entonces tener hilos sobre los comentarios. Eso también vamos a estar trabajando. Vamos a tener todo el sistema de usuarios, como pueden ver acá. En los usuarios vamos a manejar no solamente lo convencional que se trabaja en usuarios, sino que vamos a tener toda la parte del trabajo
que hace Laravel con estos usuarios. Es importante que a las tablas, como pueden ver aquí, solo le he creado los campos, pues que vamos a tener nosotros que hacer. Los otros campos son los campos que crea automáticamente las migraciones cuando los crean, como son los datos de auditoría como create y update add. No los he puesto acá, pero obviamente van a estar en cada una de las tablas. Vamos a tener un sistema completo de roles, usuarios van a tener roles, así que un usuario va a poder tener más de un rol. De la misma manera vamos a hacer un sistema de permisos. Puede ser que utilicemos alguna librería, aunque no me gusta mucho utilizar una librería específicamente para esto, porque podemos hacer un muy buen trabajo como lo hacen las librerías, pero podemos hacerlo nosotros de tal manera que se adecue a nuestro proyecto y además de eso que cuando tengamos actualizaciones del Laravel no tengamos complicaciones. Uno de los problemas a veces cuando usamos librerías es que el Laravel hace modificaciones y antes de nosotros poder actualizar la versión del Laravel vamos a tener que esperar que ellos se tomen el tiempo para actualizar su librería a esa versión y poder entonces nosotros actualizar, o si no, no vamos a poder actualizar. Esa es una de las cosas que no me gusta utilizar librerías de terceros específicamente con eso. Cuando estamos utilizando todo lo que viene del Laravel por defecto o en las librerías que hace el Laravel no hay problema porque cuando ellos actualizan, actualizan ahí mismo sus librerías, pero no pasa así cuando son librerías de terceros. Por eso quiero tomarme el tiempo de que nosotros hagamos tanto el módulo de permisos, el módulo del sistema de roles y todo esto, y aparte de esto, un sistema de menús que por lo general lo hemos hecho para que hagamos menús dinámicos tanto de la parte frontal como de la parte backend, como de la parte del administrador, un panel de control que vamos a hacer en el administrador muy completo, utilizando mucho Ajax, haciendo las cosas, utilizando incluso request que cuando tengamos problemas los usuarios puedan ver cuáles son esos problemas. Para eso vamos a hacer un panel de control bien completo en la parte administrativa. Aquí no están algunas tablas como las tablas de jobs porque esas las instala automáticamente Laravel. No tenemos la tabla de notification porque esa tabla también la instala Laravel, así que no la he puesto en LR. Como les decía anteriormente, no son las únicas tablas que vamos a tener. Vamos a tener también posteriormente, bueno, creo que aquí me hace falta una tabla que la meteré posteriormente, que será la tabla de archivos, porque la idea es que los archivos o los posts puedan tener archivos y que esos archivos como imágenes, por ejemplo, vayan a una tabla de archivos donde tengamos relacionado todo esto. Aquí, como pueden ver, no he puesto eso todavía, pero es necesario tener esa tabla, la cual introduciré posteriormente. Así que esto quiere decir que esto será en inicio, pero esto irá creciendo a medida que nuestro proyecto vaya también creciendo. Como les dije entonces, a este R ustedes tendrán acceso y a las modificaciones obviamente que hagamos sobre este R en la página de Patreon de tutorialesvirtuales.com. Ahora lo que tendríamos que hacer entonces es todo esto que tenemos aquí en vista de una manera tan gráfica, necesitamos moverlo directamente. Obviamente MySQL Workbench nos puede crear un archivo SQL y ese archivo SQL yo lo puedo importar directamente en mi base de datos. Pero obviamente no es la mejor manera de trabajar y mucho menos en Laravel. Así que lo que vamos a hacer es mover todo esto hacia las migraciones para que nosotros podamos correr estas migraciones y tener todo esto automáticamente allí en nuestro proyecto de Laravel. Si vamos al folder de migraciones que lo encuentra en Database Migration, pues usualmente tenemos tres tablas allí que ya están creadas automáticamente. La tabla Users Table, la tabla Password Reset y la tabla File Jobs. Como pueden ver, esas tablas no las tenemos acá. Solamente tenemos la tabla Usuarios. Ahora hay una cosa que usted verá de manera particular acá y es que estoy trabajando las tablas y voy a trabajar las tablas en la nomenclatura que Laravel recomienda. Voy a trabajar las tablas en plural y vamos a hacer los modelos en singular. Esto porque cuando usted crea un modelo y lo crea en singular, él va a asociar ese modelo a la tabla en plural. Así que yo crearé el modelo permiso y él va a asociar ese modelo de manera automática a la tabla permisos. Así como ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, que tengo la tabla Create Users. Aquí está. Obviamente esto lo vamos a cambiar y no se va a llamar Users, sino usuarios porque lo vamos a llamar en español. ¿Qué vamos a hacer entonces con aquellas tablas, por ejemplo, como, roles, menús roles, que no utilizan una nomenclatura tan clara en inglés para el singular y el plural? Bueno, en ese caso tendremos que decirle al modelo cuál será la tabla con la que está asociada a nuestro proyecto. No podemos dejarlo automáticamente porque en este caso, si yo creo una tabla que se llame menú rol,
Si yo creo un modelo que se llame menú rol, entonces él buscará una tabla que se llame menú roles. Como no existe esa tabla, entonces vamos a tener complicaciones. Entonces vamos a utilizarlo. Al hacerlo en español, vamos a dejarlo donde podemos como permiso, permiso, usuarios, por ejemplo aquí, pods, tags, aquí no tenemos problemas, tags tampoco, pero en categorías tampoco, podemos llamarlo post categoría y él va a encontrarlo sin problema, pero allí donde no podamos, por ejemplo, aquí en roles, entonces nosotros vamos a decirle directamente al modelo con cuál será la tabla que él va a estar relacionado. Lo otro es que usted puede ver acá que en la tabla, por ejemplo, user, hay unos diferentes campos como email verified at o remember token, los timestamps, que son los de auditoría, que esos campos no los tenemos acá, pero que los vamos a crear, como yo les dije anteriormente, estos son los campos que vamos a tener, nombre, email, imagen y estado, vamos a tener estos campos, pero es importante que nosotros tengamos en cuenta que van a haber otros campos en esa tabla que los va a crear automáticamente el Laravel para todo el sistema de login y eso. Así que lo que voy a hacer en este momento es simplemente cambiar estos campos, estos nombres, como podemos ver acá, y no voy a hacer más nada, sino traer el resto que están acá, para que nosotros podamos habilitar o deshabilitar usuarios por la parte administrativa, usuarios que se logueen y todo el asunto, usuarios que puedan verificar su email para poder que puedan hacer uso, por ejemplo, del sistema de comentarios o de algunas otras cosas o aplicaciones o funcionalidades que pongamos en nuestro proyecto. Podríamos hacer dos cosas en este momento y es que los usuarios, por ejemplo, que tienen una imagen acá, aquí va a ir la dirección donde esa imagen está ubicada. Obviamente no almacenamos imagen en base de datos, eso debe estar almacenado en un sistema de archivos, sea local o remoto, pero aquí debemos poner dónde va a ir esa imagen. Pero podríamos hacer algo, que esta imagen esté en una tabla, o sea, que la asociación de esta imagen esté en un archivo, de la misma manera como van a estar los archivos que se pongan en post, como por ejemplo un comentario, que pueden hacer un comentario y ese comentario ponga el attachment o ponga el archivo, el problema que se le ve o algo, y eso vaya asociado directamente a una tabla archivo. Así que cualquier módulo podría ir asociado con un archivo. Eso lo vamos a hacer, entonces lo que voy a hacer es quitar esta tabla imagen de aquí, voy a quitarla en este momento, aquí están las columnas, voy a borrarla, listo. Voy a guardar esto, a este archivo ya modificado tendrán acceso también y lo que voy a hacer es posteriormente les voy a explicar cómo trabajar con relaciones polimórficas para que esa tabla de archivos, entonces esos archivos estén relacionados tanto con el modelo usuarios como con el modelo post, como con el modelo comentarios, porque hay varios modelos donde podemos tener archivos. Entonces hacemos relaciones polimórficas para eso, pero eso lo haremos en el momento que tengamos que almacenar la primera imagen, por ejemplo, cuando estemos creando usuarios. De momento vamos a dejarlo así, la imagen no la voy a poner acá, sino que vamos a hacer una relación polimórfica de usuarios precisamente con ese módulo, con el módulo de archivo que lo crearemos posteriormente. Ahora, la tarea que tenemos entonces es, de la misma manera, como aquí ya tengo todos los campos creados, tal cual lo tengo en LR, en usuarios deberíamos crear cada una de estas tablas. Es muy fácil crear migraciones en Laravel, vamos a hacerlo entonces. La manera de crear una migración en Laravel, por ejemplo, ya hemos creado la tabla usuarios, ahora necesitamos crear la tabla roles. La tabla usuarios no la creamos nosotros, sino que ya venía por defecto. Lo único que voy a hacer es cambiar el nombre a usuarios. Y voy a ponerle aquí que cuando borre, cuando corramos la migración hacia atrás, que es hacer un DOM en la migración, entonces me borre la tabla usuarios. Ya tenemos tanto cuando hagamos un app o un DOM. Recordemos que cuando estamos trabajando con migraciones, esto ya está explicado en el curso Al vuelo del Laravel 7, si usted no ha visto ese video puede ir allá, que es muy sencillo y ya explico qué son las migraciones, pero de manera general, las migraciones en Laravel no son otra cosa que mantener el versionado de base de datos, así que yo creo esta tabla, si posteriormente tengo que hacer un cambio en esta tabla, lo único que yo hago es una migración, modifico por lo tanto esta tabla y de esta manera entonces yo voy teniendo un histórico de todo lo que ha pasado a nivel de la estructura de base de datos en mi programa. Vamos a estar trabajando con base de datos obviamente relacionales y con SQL, específicamente con el motor MariaDB, como lo explicamos en el primer tutorial.
Para crear una migración, entonces vamos a crear la de la tabla roles. Para esto lo hacemos de una manera muy sencilla. Simplemente PHP artisan. Aquí voy a invocar a la consola de Laravel, que es artisan, y le voy a decir que me cree el comando smake para todo lo que yo desee hacer, necesito hacer o crear una migración. Main migration. Ese es el comando. Ahora, ¿qué necesito pasarle aquí? El nombre de la migración. ¿Cómo se va a llamar esa migración? Entonces se va a llamar crear tabla roles. Ahora, cuando estoy trabajando en español, como estoy haciendo aquí, pues Laravel no entiende este código en español. O él sí lo entiende, él me va a crear una tabla, él me va a crear una migración con este nombre, pero automáticamente Laravel puede hacer muchas cosas. Si yo le dijera aquí, main migration create en inglés, table roles, entonces él automáticamente me va a crear una tabla y me va a crear la migración asociada a esa tabla. Como yo hago todo esto en español, no me gusta trabajar en inglés, entonces simplemente le digo crear tabla roles y le paso un parámetro o una opción a este código que le estoy pasando. En este caso le digo create y le digo que voy a crear entonces una tabla llamada roles. Así de sencillo, ya al decirle esto a Laravel, inmediatamente él me va a crear una migración. Vamos a darle un tiempito. Dice creando migración, crear tabla roles y ya usted puede ver esa tabla creada aquí, crear tabla roles. Puedo venir aquí y ya la tengo. Inmediatamente usted se da cuenta entonces que él me ha creado una tabla con un ID y con un timestamp. Estos dos son dos métodos que ya tiene Laravel directamente en Blueprint. Si yo voy acá a esta clase Blueprint y miro este ID que es, inspecciono este código y me dice que él me va a crear o me va a retornar un campo llamado bring increments con el nombre de esta columna llamado ID, como usted puede ver acá. Uno podría entonces pasarle otro nombre diferente, pero en este caso todas nuestras tablas se van a llamar el ID. Él va a crear entonces un big increments, que será la llave autoincrementable primaria y no entero, sino un big in. Lo otro es que él crea los timestamps y si vamos a los timestamps, entonces usted se dará cuenta que él va a retornar dos campos y esos dos campos serán un create app, que será un timestamp, y un create app también, que será un timestamp update add, y ambos nullables. Eso es lo que va a hacer esto. Aquí ya tendría yo que hacer el resto. ¿Qué voy a hacer? Invoco a Blueprint, que es table en este caso, y voy a crear un campo. Aquí ya Laravel me ayuda, o Laravel no, Visual Studio Code me dice cuáles son todos los campos que yo puedo crear. En este caso yo voy a crear un campo, según vemos aquí, un campo varchar de 50 llamado nombre y un slug de varchar de 50. En el nombre vamos a almacenar el nombre del rol y el slug, que va a ser sin mayúsculas, sin espacios ni nada, para poder hacer verificaciones mejores a nivel de base de datos. En este campo entonces table string es un varchar que se va a hacer, se va a llamar nombre de 50 y table string también slug de 50. Listo. Esto es lo que vamos. Aquí en este momento ya tengo terminada la tabla roles. Así de sencillo, entonces trabajamos migraciones en Laravel. Yo lo que voy a hacer ahora entonces es crear las migraciones y vuelvo con ustedes en un momento para terminar este video. Voy a crear otra tabla que se llama la tabla permisos para después enseñarle cómo crear esta tabla permisos roles. Ya tenemos la tabla usuarios, cómo crear también la tabla usuario roles, que como ustedes pueden ver son tablas relacionadas. O sea, son tablas donde tengo el ID de otra tabla acá. Esto se llama una tabla puente. Así que esto es una relación muchos a muchos. Voy a enseñarles cómo hacer eso entonces en Laravel. Ustedes pueden ver que no hay un ID ni absolutamente nada aquí. Simplemente hay dos llaves, cuál es el rol y cuál es el usuario que va a estar ahí asociado. Un usuario puede tener muchos roles y muchos roles están asociados a muchos usuarios. Por eso se llaman tablas puentes o una relación many to many o muchos a muchos. Y después les enseñaré en Laravel cómo hacer esas relaciones con Eloquent de una manera muy sencilla. Una vez más les dejo acá para que miren el código, create tabla permisos, create o crear tabla permisos, create permisos. Damos enter y esperamos entonces que nos cree la migración. Ustedes pueden ver que la migración ya ha sido creada y está en verde aquí, está en amarillo,
que te informa que este archivo fue modificado. Esto es porque tenemos enlazado Visual Studio Code con Git y que tenemos dos archivos nuevos que son tabla roles y tabla permisos. Son archivos nuevos, están en verde. Los que están en blanco es que son archivos no modificados. Podemos ver que en la tabla permisos son prácticamente los mismos campos que tenemos en la tabla roles. Así que lo que vamos a hacer rápidamente es venir aquí a permiso y copiar esos dos campos. Ya los tengo, ahí ya quedó. Aquí ya en el DOM está borre la tabla permisos si existe y aquí en roles borre la tabla roles si existe. Aquí ya estamos listos entonces simplemente para hacer la tabla que me va a relacionar esas dos tablas. Voy a enseñarles cómo hacer eso y el resto lo haré offline y usted tiene acceso desde Patreon a todo este archivo para que usted pueda revisarlo y mirarlo sin tener que escribir todo el código. La tabla se llama entonces permisos roles. Vamos entonces a decirle aquí, una vez más, simplemente voy a cambiar aquí tabla permisos roles y creé tabla permisos roles. Eso es lo que voy a hacer acá. Entonces inmediatamente ya me ha creado esa tabla, lo que voy a hacer es borrar estos dos. Aquí no vamos a tener relación, aquí no vamos a tener un ID porque no lo necesitamos y tampoco vamos a tener datos de timestamp porque realmente no los necesitamos para nada. Nosotros necesitamos es saber cuándo se creó un usuario o cuándo se creó un permiso, cuándo se creó un rol, pero cuando se asoció realmente no es necesario, así que no vamos a poner esos datos. Como les decía anteriormente, esto es una tabla puente. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, simplemente crear dos campos. ¿Cuáles son esos dos campos? Aquí están, permiso ID y roles ID. Vamos a crear entonces en primera instancia esos dos campos. Entonces, table, un signet, aquí está, un signet big integer, como lo pueden ver aquí. Tiene que ser así porque allí fue creado, en la tabla rol fue creado un ID y recordemos que ese ID era un big increment. Entonces necesitamos aquí crearlo en la misma manera, un signet big integer. Y ese autoincrement es un signet, por eso tiene que ser un signet aquí. ¿Cómo se llama ese campo? Entonces ese campo se llama permisos ID. Como podemos ver en nuestro R, permisos ID. Vamos a crear otro campo que se llama igual de la misma manera, table, un signet big integer y se va a llamar roles ID. Digamos que en este momento ya tenemos los campos, pero nos hace falta una cosa. Si nosotros queremos utilizar relaciones y que MySQL se encargue de ayudarnos con esas relaciones, cuando borremos, por ejemplo, un rol, que se borre en cascada todo, cuando se borre un usuario, que le vuele los roles y absolutamente todo esto, pues entonces podemos hacer lo que MySQL, en este caso MariaDB, haga eso por nosotros. Para eso utilizamos el motor de base de datos InnoDB, que es como lo vamos a hacer. Aparte de eso, que podemos mantener la integridad referencial en nuestra base de datos. Eso quiere decir que, por ejemplo, no vamos a dejar eliminar un post que ya tenga comentarios, a menos que cuando borremos ese post le digamos, bórreme todos sus comentarios y absolutamente todo ahí para allá en cascada. Pero la idea es que si un post no tiene comentario, que tiene comentarios, entonces no deje eliminar ese post que tiene comentarios. O si, por ejemplo, un usuario ya tiene post, no me deje borrar usuarios que tienen post porque están asociados a un post. Esa es la idea, entonces eso se llama integridad referencial, que lo podemos mantener y que MySQL nos ayude con eso, trabajando con el motor InnoDB, que es como por defecto Laravel viene configurado. Para crear los FORI, entonces es muy sencillo, simplemente le decimos table y le decimos aquí foreign. Listo, entonces el foreign, ¿cómo se llama el campo? En este caso, permisos ID es el campo. Posteriormente puedo pasarle cómo se llama esa llave foránea. Esto podemos dejarlo nulo para que el mismo MySQL lo haga o para que el Laravel lo haga de manera automática, pero a mí me gusta por lo general hacerlo. Entonces en este caso yo lo que hago es que esto es un foreign key, le doy espacio y le digo, este es un foreign key de permiso rol, así lo llamo. Entonces de esta manera esa será la forma como esa llave quede creada en MySQL. Foreign key, permiso rol. Después le digo entonces cuál va a ser la referencia, aquí está, referencias, y qué es lo que tenemos que poner en referencias. El campo al cual hace referencia, en este caso es el campo ID, ¿de dónde? Entonces on, y como este es el campo permiso, entonces en la tabla permiso.
Entonces note lo que estamos haciendo acá. Lo que estamos haciendo entonces es creando un campo que se llama permisos ID, pero voy a relacionar ese campo permiso ID con una llave foránea que es permisos ID, con esta llave como tal lo he llamado y posteriormente le digo aquí que va a ser una referencia al ID en la tabla permiso. Otra cosa que puedo pasarle, entonces, ¿qué pasa? Entonces, en un delete yo le puedo poner restrict, un update, listo, un update le puedo poner también restrict. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿O qué es lo que le estoy diciendo? Lo que le estoy diciendo es que si en esta tabla, como ustedes pueden ver acá en permiso rol, si esta tabla está asociada a un permiso en específico y van a borrar ese permiso, entonces no lo deje borrar porque está relacionado. Y si van a actualizar el ID de ese permiso, allá tampoco lo deje porque tiene un registro en esta tabla. Eso es lo que estoy haciendo. Otra cosa que podríamos hacer nosotros es que si se borra ese permiso, entonces on delete yo le digo cascade. Entonces asumo que si ellos van a borrar ese permiso allá, entonces que se borren todos los registros que ese permiso tiene con todos los roles. Eso es lo que voy a hacer acá. Así que lo podemos dejar acá. Si actualizan el registro, entonces yo le puedo decir aquí que eso sí no lo deje hacer. O sea, que no le dejen actualizar el ID de un permiso que está relacionado aquí, porque eso puede traer problemas a nivel de integridad de datos. Pero creo que ya están entendiendo de qué se trata. Vamos a crear el otro, vamos a hacerlo todo, foreach. Lo que voy a decirle entonces es el campo que se llama roles ID. Le voy a decir que va a tener una llave, esa llave se llama FK y note que aquí lo llamé la llave permiso rol. Así que aquí la voy a llamar, bueno, vamos a utilizar una nomenclatura mejor. El primero vamos a decirlo, cuando sean tablas de dos nombres nomás, podemos ponerlas sin problema. Entonces sería FK permiso rol con permiso. Y en este caso sería permiso rol con rol. Entonces esta es el FK de la tabla permiso rol relacionado con permiso. Y esa sería la llave foránea de permiso rol relacionado con rol de manera específica. Así podemos trabajarlo en todas nuestras tablas y de esta manera creo que ya vamos después a saber en dónde estamos ubicados siempre. Vamos a decirle referencia también que sería al ID, con la tabla sería rol. Vamos a decirle lo mismo, un delete vamos a decirle cascade, o sea, si borran un rol, que se borre todos los registros que estén en permiso roles. Y si van a hacer un update del ID como tal de ese rol, no lo deje. Restrict. Listo, entonces ya tenemos cómo se relaciona una tabla con llaves foráneas de una manera muy sencilla en Laravel. Lo que voy a hacer entonces en este momento es crear todas las otras tablas. Bueno, hice una corrección aquí porque no es permisos sino permisos y no es on role sino on roles. Más que ya estaba acostumbrado a trabajar todo en singular, pero bueno, este proyecto lo voy a hacer como Laravel recomienda. Por lo tanto, entonces es importante eso. Aquí está la tabla usuario ya creada también y notemos entonces que se crea la misma. Usuarios, usuario rol rol y usuarios, roles, cascada, bueno, todo lo que habíamos hecho anteriormente. Dos cosas importantes ahora que estoy creando estas migraciones es que, por ejemplo, en la tabla menús tenemos dos cosas que no habíamos visto en las otras tablas, default y nullable. Este default es lo que queremos que pase cuando ese dato no va ingresado. Cuando yo no lo ingreso, por ejemplo, en el CRUD, yo no mando cuál es el orden que va a tener ese menú, entonces el sistema o MySQL o MariaDB en este caso le va a poner un valor por defecto, en este caso 1. Eso quiere decir que cuando yo cree todos los menús, antes de ir allí a darle orden en un árbol de orden, él lo va a crear todos con 1. Esto lo hago porque en el ER precisamente aquí en menús, note que aquí el orden es default 1 y el icono es un no nulo, o sea, no null. No, puede ser no null, o sea, es nullable. Y como es nullable, simplemente le pongo aquí nullable. Eso quiere decir que ese campo no es obligatorio llenarlo. Pero hay un dato más importante que no lo había hecho anteriormente. Cuando creé los roles, aquí en los roles hay dos campos, nombre y slug.
Aquí están. Y nos dice que estos dos campos son unique. Eso quiere decir que no pueden haber dos roles aquí con el mismo nombre ni dos roles con el mismo slug. Esto no lo hice aquí, esto lo voy a hacer en este momento. Entonces entro a la tabla roles y aquí en string le voy a decir unique. Ya con esto ese campo va a quedar con el índice único y lo mismo lo voy a hacer para esto. Eso quiere decir entonces que roles no pueden haber dos con el mismo nombre y el mismo slug allí. Igual lo voy a hacer en permisos porque aquí en la tabla permiso me dice que no pueden haber, de hecho no lo puse, pero vamos a ponerle, este campo debe ser único y este campo debe ser único. No deberían haber más de dos permisos con el mismo nombre y con el mismo o más de un permiso con el mismo nombre y el mismo slug. Por lo tanto, voy a hacer exactamente lo mismo aquí. Unique y unique. Ahora, esta tabla menús tiene otro dato importante y es que es una tabla recursiva o es una tabla que depende de ella misma. Eso quiere decir que hay menús que dependen del mismo menú. Esto es para hacer menús padres con menús hijos, menús nietos y así entonces para yo tener un árbol de menú. En este caso el campo se llama un menú ID, pero no necesariamente es obligatorio. ¿Esto por qué? Porque yo puedo poner un menú padre y si es un menú padre, pues entonces el menú ID a quien pertenece es nulo, no pertenece a ninguno. Eso quiere decir que todos los menús cuyo menú ID sea nulo, esos son los padres. De ahí para allá, todo menú cuyo menú ID tenga algún valor, esos son hijos de otros, sean hijos o sean nietos de un padre o lo que sea. Así que lo que vamos a hacer es crear también esa llave foránea acá. Lo puedo hacer precisamente aquí. Entonces, table, otra vez, un signet, big integer, y ese campo se va a llamar menús ID. Ya con esto, este es el campo, sí se llama menús IDs. Pero debería también entonces tener aquí una relación, y esa relación es un for each que se llama menús ID, que se va a llamar entonces fk menú, menú, porque realmente es una llave de menú con menú, referencias, menús, perdón, referente ID, on, menús, y esto sí vamos a decirle un delete cascade y on update restrict. ¿Qué estoy diciéndole entonces aquí? Aquí lo que le estoy diciendo entonces es que si llegamos a eliminar un menú padre, borre todos los hijos que tiene de ahí para allá. Entonces esto nos va a ayudar a no tener que ir si yo voy a eliminar un menú que es padre, pues se supone que entonces todos los que están asociados de ahí para abajo debería eliminarlos. Por eso debería ser cuidadoso entonces en lo que voy a hacer o en cómo vamos a trabajar. Es importante saber eso y por eso la estructura del ER nos está diciendo precisamente esto. El ER nos está diciendo entonces que el usuario va a permitir o que este proyecto va a tener que si borro un menú padre, todos los hijos que dependan de ese menú padre se van a eliminar de ahí en adelante. Eso lo va a permitir hacer esta relación que acabamos de hacer. He creado entonces la migración para menús roles, que será la tabla relacional, como pueden ver, menús ID, roles ID, y aquí está entonces la llave también, menú rol que se relaciona con menú rol que se relaciona con rol. Así mantenemos todas nuestras llaves bien organizaditas, y note una cosa aquí importante otra vez, menús y roles, on delete cascade, quiere decir, si borran un rol, se borra toda la relación que tenga aquí en menú roles, y si borro un menú se borra también toda la relación que tenemos aquí en menú roles. De esa manera eso lo va a hacer automáticamente mi SQL y yo no tendría que preocuparme absolutamente por nada de eso. Estamos creando la tabla POS, que es una de las tablas más importantes de nuestro proyecto, y para crear la tabla POS es importante tener en cuenta que el título no va a importar mucho. Eso quiere decir, un usuario puede crear un post con un título, otro usuario crear el post con el mismo título. Lo importante es que el slug no sea nunca el mismo, porque el slug por lo general va a ser la manera en como el post lo voy a traer después de que den clic en ese título, va a ser con el slug. Por lo tanto, el slug debe ser único. Eso quiere decir que si hay un usuario que ya creó un título, la idea es hacer automáticamente para que el sistema cree el slug, pero si el slug ya está, entonces que el sistema le notifique a ese usuario que ese slug, esa URL como tal donde va a quedar ese post ya existe para que sea modificado. Por lo tanto, por eso lo vamos a poner único.
Vamos a crear un campo de descripción que es realmente donde va a ir como ese resumen, podríamos llamarlo resumen también, pero vamos a llamarlo descripción, que es donde el usuario pone como un resumen del post como tal, que es el que va a aparecer en las redes sociales y todo eso cuando compartamos con redes sociales, porque vamos a utilizar módulos de redes sociales para que dejemos esto listo, precisamente para que cuando visiten nuestro blog, desde allí puedan compartirlo con Facebook o con cualquiera, con Twitter y simplemente a través del campo de descripción vamos a obtener esa información importante. Luego tenemos el test como tal, que es donde va el contenido, donde se van a poder poner información que quieran, pero la descripción va a ser específicamente para eso. Para crear un campo de tipo texto, simplemente en vez de string, que es el varchar, simplemente text. Por último, vamos a crear un boolean, que será el estado, y que por lo general debería mantener cada que se publique un post en 1. Automáticamente lo ponga en 1 como publica. Entonces esto es lo que va a tener un post. Recordemos que aquí nos faltan lo que son archivos como tal, los tags no están acá, ni las categorías tampoco, porque eso van a estar en tablas relacionales. Esto es lo que en sí lleva un post como tal. Un título, una descripción, un contenido, si está publicado o no está publicado ese post, los campos de timestamp de cuándo fue que se publicó, si tuvo alguna actualización, cuándo se actualizó, y todo el resto de datos, a qué categoría pertenece, a qué tags, están en tablas independientes, qué comentarios tiene, está en la tabla comentarios como tal. Así que esta es nuestra tabla post y posteriormente lo que tiene que ver también con las relaciones polimórficas con los archivos que van a tener estos posts asociados. Aquí tenemos nuestra tabla categorías que también tiene realmente nombre y xlook únicos, no deberían existir dos categorías iguales. También la tabla tags donde tenemos dos campos únicos como tal, no deberían existir más de un mismo tag, tanto con xlook. Y los xlook los usamos precisamente para cuando estamos trabajando con búsquedas en la URL, cuando lo que visualiza el usuario pues es el nombre como tal. Esto puede ser nombres con espacio, con mayúsculas, con tildes, pero los slug de ese tag y de esas categorías deben de ser siempre como si fueran URLs amigables. Tabla categorías, nombre y slug, unique, tablas tags, nombres, nombre y slug, unique. Ya estamos terminando. Estoy creando la tabla de relación aquí, post categorías, que es una tabla también muchos a muchos. Post tiene muchas categorías pertenecen a muchos posts, así que es una tabla many to many o muchos a muchos. Y simplemente voy a hacer exactamente lo mismo, creo la tabla post categorías con un post ID, pero noten aquí siempre la misma nomenclatura. El nombre de las dos tablas, post categoría pegado aquí y espacio, con qué tabla está relacionada, específicamente con post, lo mismo, post categoría relacionada con categoría. Aquí lo que sí voy a hacer es que si borran un post, sea cascade, o sea, si borran un post, que borre la relación que tenga de acá, pero si borran una categoría, no, lo voy a restringir. Restrict, o sea, que no deje borrar una categoría que ya esté asociada a un post como tal. Si borran el post, no hay problema, que lo borren de aquí esa relación que tiene con categorías, no hay ningún problema. Pero si van a borrar una categoría, no dejen borrar esa categoría hasta que no eliminen el post que pertenece a esa categoría. Esto sería porque si borra esta categoría, pero ya tiene posts asociados, entonces borraría todos esos posts. Entonces no voy a dejar hacer eso acá. Y eso nos va a servir obviamente como taller también mirar cómo funciona, tanto el cascade como el restrict. Exactamente voy a hacer lo mismo para la tabla tags, como pueden ver acá. Entonces, post tag otra vez con post tag otra vez con tag, referencia a la tabla tag como tal, y restrict, si borran un tag, no permita borrarlo si está ya asociado a un post. Si borran el post, no hay problema que borren todo lo que tiene que ver con las relaciones que tiene con esos tags, pero que no dejen borrar un tag si está relacionado a un post. Aquí el asunto de las relaciones cambian en la tabla comentarios porque entonces un usuario tiene muchos comentarios y un post tiene muchos comentarios. Esto se llama una relación de uno a muchos. Un usuario puede tener muchos comentarios y un post puede tener también muchos comentarios. Una relación muchos a muchos. Así que cada que se haga un post, un comentario, pues simplemente se asocia ese post a esos comentarios, perdón, a ese post como tal. Aquí estamos. Y tenemos también relaciones porque un comentario como tal puede estar relacionado con un mismo comentario para armar hilos de comentarios.
Así que esto es lo que tenemos que hacer precisamente ahora. La relación cambia aquí y obviamente en la manera de hacerlos acá en las migraciones es muy parecido a como hicimos estas de aquí. Ah, bueno, me falta incluso esta relación que tiene usuarios con post. No lo he puesto porque un usuario, un post, perdón, está escrito o hecho por un usuario. Esa parte no la hice, la voy a hacer a continuación. Listo, eso que vamos a mirar aquí es importante. Entonces ya aquí en la tabla post puse el campo usuarios ID con un signet big integer. Un post va a ser por un usuario. Note que aquí cambia porque simplemente es el nombre de la tabla. Post en singular lo está haciendo en singular, entonces manejémoslo en singular con el singular también de la tabla que sería usuario. Esto para no poner estos for y key tan largos porque hay veces los motores de base de datos ponen problema por estos for y key tan grandes, hay que hacer una configuración particular. Entonces la razón por la que quise hacer todo esto en singular, como ustedes han notado desde el principio, todo en singular, todos estos campos en singular, es debido a eso, para mantener este for y key o este llave, el nombre de esta llave, lo más corta posible. Ahora, entonces, si vamos aquí, como les decía, en post, entonces lo que vamos a hacer acá es ponerle cascade a un delete. ¿Qué quiere decir eso? Que si borran un usuario, borre todos los posts que ese usuario tiene. Entonces esto es importante. Si van a borrar un usuario, si por ejemplo yo como administrador, porque por lo general es un administrador el que va a borrar un usuario por alguna razón, entonces todos los posts que haya escrito ese usuario se van a eliminar. Eso es lo que estoy diciéndole acá. Si cambian el ID, entonces lo restringe y le diga no puede hacer ese cambio porque tiene posts asociados. Pero que si borran un usuario, borre todos los posts que ese usuario tiene asociados. Eso es lo que estamos haciendo acá. En la tabla comentarios, entonces, que está aquí, vamos a crear esos campos relacionales. Listo, el primero es el usuario, otra vez lo mismo, comentario, el nombre de la tabla singular con el nombre de la tabla que se relaciona, usuarios. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Si borran un usuario, borre todos los comentarios que tiene ese usuario. La ventaja de esto es que obviamente yo no tengo que hacerlo por programación. Automáticamente el motor de base de datos, en este caso MariaDB, se va a encargar de eso. Estoy siendo repetitivo en esto porque tal vez las personas que estén llegando a este curso no entienden algo de entidad-relación, pero por eso es que estamos haciendo esto. Eso quiere decir que si yo borro un usuario, yo no me preocupo de ir a borrarle los comentarios, no me preocupo de ir a borrarle los posts, sino que automáticamente él se va a encargar de hacer ese tipo de cosas. Y lo mismo vamos a hacer aquí. La relación que le vamos a hacer con post es que él va a estar relacionado, un comentario va a pertenecer a un post. Si borran ese post, entonces borre todos los comentarios que tiene ese post. Eso es lo que vamos a hacer acá. Y para terminar las relaciones de esta tabla de comentarios, entonces nos faltaba el comentario ID, que de hecho me acabo de dar cuenta tanto con comentario ID como con menú ID que hay algo que no hice, y es lo siguiente. Entonces aquí está comentarios ID, el FK es comentario con comentario, es una relación interna, es una relación entre esta misma tabla, se relaciona con el ID de comentarios. Si borran el comentario padre, entonces borre todos los comentarios hijos que haya de ahí en adelante, o sea, todo el hilo de esos comentarios. Hasta aquí está bien. Lo único que me hace falta, tanto en la tabla menús, que podemos ver acá, es que a ese campo menús ID, como no siempre un menú va a tener padre, sino que un menú va a tener un padre, sino que él puede ser padre, entonces debe de ser este campo nullable. O sea, no necesariamente un menú pertenece a otro menú. De la misma manera que un comentario, como pueden ver aquí, puede no pertenecer a otro comentario. Entonces debe ser nulo este campo. Así que podemos tener campos for y key nulos. Eso es lo que hacemos ahí. Tenemos ahora el campo contenido, que es de tipo texto, y tenemos un campo boolean, que es de tipo estado, pero lo vamos a dejar en default 0. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay un comentario en los que uno pueda llegar a detectar algo más adelante en nuestro programa, lo vamos a ver, entonces
mandamos ese estado vacío y la base de datos le va a poner a ese comentario 0 y vamos a mandar una notificación, este comentario está sujeto a verificación. Si por alguna razón vemos que el usuario que está haciendo ese comentario es un usuario verificado, un usuario recurrente en la página, bueno, entonces podemos mandarle automáticamente en este estado que vaya a 1 para que lo publique de inmediato. Pero eso de momento vamos a decirle a la base de datos que si ese campo no le llega, él automáticamente lo va a generar como bloqueado o como 0, quiere decir que ese campo pasaría a validación. Es muy parecido a lo que hace YouTube cuando se hacen comentarios. Cuando se hacen comentarios, usualmente hay algunos comentarios que él lo pone para revisar. Una vez que usted aprueba un comentario de esa persona, ya esa persona después hace comentarios y ya YouTube automáticamente le activa esos comentarios, o sea, se lo pone como un comentario verificado. La idea es que hagamos algo muy parecido aquí a lo que hace YouTube. Bueno, ya tenemos nuestra migración completa, como pueden ver aquí. Ahorita vamos a ir al archivo y lo único que le vamos a hacer, aquí ya está, la conexión es mi SQL con la base de datos TutoBlock. Voy a crear esa base de datos en este momentico. Así que aquí ya la voy a crear, TutoBlock en UTF-8 MB4 Spanish CI. La creo, ya tengo creada aquí esa base de datos, así que en este momento digamos que ya está todo listo. Lo que voy a hacer es hacer una pequeña modificación en el archivo config database. Como pueden ver, esta es la conexión MySQL. Esta es la conexión que nosotros estamos utilizando aquí cuando le hicimos env. Note que aquí le hicimos db connection MySQL. Aquí entonces en esta parte de database, vamos a volver a abrir ese archivo config database. Aquí. Entonces en la parte de arriba le dice default db connection MySQL, pero esa es precisamente la que nos estamos conectando por el archivo environment. Va a venir aquí a MySQL, aquí tiene toda la información, pero lo que voy a hacer aquí, note que aquí está en UTF-8 MB4, lo que le voy a cambiar aquí no es Unicode, sino Spanish. Para que cuando él cree todos los campos de tipo texto y todo, entonces automáticamente me los cree en eso. Si todo está bien, yo debería poder hacer entonces aquí un PHP Artisan Migrate y debería todo funcionar. Bueno, tenemos un problema. Vamos a mirar cuál es el problema. Aquí nos dice que en la tabla comentarios que hay un duplicado en update. Vamos a revisar eso. Note lo interesante de este ejercicio. Ya encontré dónde está el problema. Note que aquí a este post.id no le cambié el nombre del foriki. Como este foriki ya existe porque está aquí en post, entonces me resultó este error. Mire lo que me dice, que tengo un error precisamente en ese constraint, en esa llave foriki. Mire, duplicate foriki, aquí está, post usuario. Entonces lo que vamos a hacer es cambiarla a lo que debe ser, que debe ser comentario post. Esas son las tres relaciones: comentario con usuario, comentario con post y comentario con comentario. Vamos a hacer entonces un migrate fresh. Y lo que va a hacer es borrar toda esa migración y volverla a crear. Ya ha quedado creada. Vamos a mirar entonces en la base de datos TutoBlock y aquí tengo entonces toda la migración ya hecha. Aquí estamos listos entonces para empezar a trabajar ya con nuestro proyecto después de haber pasado toda esta estructura, toda esta base de datos al sistema de migración. Posteriormente, si tenemos que crear un campo o si tenemos que crear otra base de datos, vamos a utilizar nuestras migraciones. Lo que voy a hacer aquí es un commit, entonces, de base de datos. Ustedes ya tienen este commit y en Patreon van a tener los que se metan los que apoyen en Patreon, entonces me mandan un correo diciendo yo verifico y les doy acceso para que tengan acceso a este código en Git. Nos vemos entonces en el próximo tutorial para seguir avanzando en este proyecto de blog.